Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más en Criterios, en este 4 de agosto. Qué placer que usted nos puede estar acompañando siempre en el inicio de la primera semana de agosto como tal. Es un placer que nos acompañe en el análisis de ese tema tan importante que ha sonado en los últimos días y que ha dado muchísimo, pero muchísimo de qué hablar, como lo es la situación de la reelección. Y es que en este caso, y esperamos que desde otros puntos no nos intenten silenciar como intentaron silenciar el programa el día viernes, vamos a analizar si en efecto esto representa un retroceso o si esto tal cual puede ser un avance, como lo podría mencionar el presidente Bukele. Bueno, si los desarrollados lo hacen, entonces, pues nosotros, ¿por qué no hacerlo? Tal vez podría traer más beneficios que perjuicios como tal. Bueno, en ese sentido vamos a analizarlo y vamos a ver también de qué manera lo está tomando la población. Podría ser que para mal, podría ser que para bien. Eso más lo estaremos analizando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular de la Universidad de El Salvador. Hablamos de Rafael Paz Narváez. ¿Qué tal, Rafael? Un gusto, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Borja, y muy buenas noches a toda la audiencia. Un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros para abordar este tema sumamente delicado, y no quiero comenzar el programa sin antes enviarle un gran saludo a una de mis más grandes amigas y también que jamás se pierde el programa y me dice siempre de que cada programa de análisis político aporta algo a la población. Y es que estoy hablando de la licenciada Jocelyn Stephanie Sevillano, quien jamás se pierde este espacio, así que un gran abrazo hasta donde nos sintonice. Siendo así, vamos a arrancar en materia, vamos con ese primer punto. Esto de que hablamos de una reelección indefinida, ¿podríamos considerarlo un retroceso en la historia como tal? ¿O podríamos considerarlo un avance o un impulso que realmente nos puede beneficiar a todos y a todas? La pregunta es interesante. La pregunta, en primer lugar, supone que la historia es lineal, que tenemos pasado, presente, futuro. Definitivamente esto es un paso al futuro. El problema es ¿a qué futuro? Sí. En el mundo contemporáneo, a nivel de planeta, a nivel global, a nivel mundial, enfrentamos dos grandes problemas. El problema de la degradación de la biosfera, la degradación ambiental del planeta, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, y de otra parte el problema de la desigualdad creciente. Unas pocas personas, habitantes del planeta, concentran más de la mitad de la riqueza del planeta, y la gran mayoría del planeta apenas tiene acceso a la supervivencia, a la sobrevivencia. Muchos no llegan ni a la sobrevivencia, simplemente están muriendo de hambre o por guerras. Y ahí tenemos Gaza, por ejemplo. En este sentido, este paso acá, con un gobierno de este tipo que nosotros tenemos, es un paso hacia seguir profundizando la degradación ambiental y seguir profundizando la desigualdad, seguir alimentando que unos pocos se enriquezcan y que la mayoría se empobrezca. En ese sentido, es un retroceso para un futuro de la humanidad digno. Es un retroceso para un futuro ambientalmente sostenible, porque este gobierno ha demostrado con creces que es un gobierno que no respeta ningún equilibrio ecológico, y lo tenemos especialmente claro con su proyecto del enclave minero. Está completamente demostrado que un enclave minero aquí en nuestro país vendría a destruir nuestros ecosistemas fundamentales. Pero además está demostrado que la pobreza se ha incrementado en estos últimos 6 años y que no lleva aviso de resolverse.
¿A quién le debemos eso de que se incremente la pobreza? Digamos, podríamos mencionar que puede seguir recayendo la responsabilidad sobre gran parte del bloque de oposición. La pobreza. Sí. Bueno, primero no hay un bloque de oposición, ¿verdad? Yo creo que eso debe quedar claro. Segundo, la oposición partidaria legalmente inscrita todavía es una oposición que está en una situación de mucha desventaja. No solamente porque su caudal de simpatía y de votos puede haberse reducido, cosa que podría cambiar en algún momento, sino también porque las reglas del juego están completamente diseñadas para que solamente pueda ganar quien tiene el control del Tribunal Supremo Electoral, y sabemos quién tiene el control del Tribunal Supremo Electoral, y quien tenga el control del Estado. Entonces, en este escenario, ya en este escenario, no digamos con estas reformas constitucionales o inconstitucionales más bien, en este escenario ningún partido, así llamado de oposición, que no van a correr en bloque, muy difícilmente van a correr en bloque, pueda tener probabilidad de ganar. Ahora, cuando nosotros estamos, cuando el presidente menciona que el 90% de los estados desarrollados sostienen, practican e incluyen en sus legislaciones la reelección indefinida, nosotros podemos decir que nosotros realmente estamos siguiendo los pasos de los grandes. ¿Cabe la comparativa entre El Salvador y las potencias? Mire, el problema en sí mismo no necesariamente sería que una persona estuviera más tiempo en la sucesión presidencial. Angela Merkel, por ejemplo, durante muchos periodos electorales estuvo permanente, ¿verdad? Hay otras figuras de liderazgo que se han sucedido, las mismas personas en el poder. Ahora, yo el problema que veo central acá es qué tipo de gobierno tenemos. Si es un gobierno que está beneficiando al país o es un gobierno que está perjudicando al país. Las personas acá reconocen en primer lugar el hecho de haber controlado la delincuencia pandilleril. Claro. Eso es un hecho, ¿verdad? Y vive de ese capital por el momento, pero ese capital se va a agotar. En primer lugar, porque el crimen organizado en El Salvador no ha desaparecido, se ha transformado, pero no ha desaparecido. Ya no tenemos pandillas que disputan el narcomenudeo en los territorios. Ya no tenemos pandillas que disputan la extorsión en los territorios. Pero el crimen organizado, el narcotráfico, aún entenderíamos que el narcomenudeo no ha desaparecido. Para mencionar, ¿verdad? La trata de personas no ha desaparecido. Entonces, el crimen organizado sigue siendo una amenaza latente para nuestro país. Ese es un punto. Entonces, de momento existe un margen de credibilidad y un margen de expectativa por el hecho de haber transformado la problemática de la delincuencia pandilleril. Pero no es todo lo que el pueblo necesita, no es todo lo que la nación necesita. La nación necesita un proyecto económico viable, y eso es algo que ha sido incapaz este gobierno de proveer. La nación necesita un gobierno que cuide el equilibrio de los ecosistemas, y este gobierno no está haciendo eso, al contrario, está perjudicando. Entonces, nosotros tenemos que un gobierno de este tipo se prolonga en el tiempo, es un gobierno que va a reproducir más pobreza, va a reproducir más daño ambiental y va a beneficiar el enriquecimiento de la élite política y la élite empresarial, que es la que tiene en este momento acceso al gobierno. Entonces, realmente un gobierno de este tipo que se siga prolongando en el tiempo no es beneficioso para la nación. Entonces, al menos por nuestro contexto político, por el contexto histórico, por lo que sabemos que ha pasado a lo largo de aproximadamente 100 años desde la última persona que se postuló hasta en 3 ocasiones, que fue Maximiliano Hernández Martínez, podemos decir que esto, al menos bajo nuestro sistema político y económico, no es conveniente. No es conveniente por 2 razones. En El Salvador hay un acuerdo republicano de larga data, un consenso bastante generalizado de que la reelección presidencial no,
reelección presidencial no es conveniente. ¿Por qué razón? Porque o van a una deriva autoritaria o porque utilizan el Estado para enriquecerse. Entonces hay dos problemas en la reelección presidencial en países como El Salvador. Derivan a un autoritarismo que es indeseable o derivan a utilizar el Estado como mecanismo de saqueo público y de enriquecimiento personal, familiar y del clan político. Y sucede que con este gobierno tenemos los dos problemas. Tenemos una deriva autoritaria por una parte, pero también tenemos un saqueo público que es muy difícil de ocultar. Bueno, con eso nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos aquí en Criterios. Otro de los puntos que hemos escuchado entre la misma ciudadanía, no solo a través de las mismas redes sociales, es que muchos dicen, bueno, pero esto nos puede dar un impulso de cualquier manera, el presidente Bukele ha hecho las cosas bien, entonces ¿por qué no darle la oportunidad? Si al final él no se está perpetuando en el poder, simplemente es el pueblo salvadoreño quien así lo ha decidido. Ese es por un lado. Por el otro lado se menciona, mire, pero es que si nosotros permitimos tal cual una reelección indefinida, nos estamos convirtiendo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Corea del Norte, entre tantos otros casos. ¿Qué tanto se parece en nuestro caso, licenciado, a la situación de los países ya mencionados? ¿Tenemos algo que ver o como muchos dicen, mire, si a usted no le gusta la reelección indefinida, váyase a Venezuela y váyase a Nicaragua? ¿Nos parecemos o no nos parecemos? No, hay diferencias fundamentales. Veamos. Pero hay que decir algo más. El problema es que con las actuales reformas a la Constitución, que son reformas de facto, son reformas ilegítimas, lo que estamos abriendo paso es al fraude electoral. ¿Por qué? Porque ya demostró en las recientes elecciones pasadas que este gobierno es capaz de organizar el fraude contra la nación. La actual bancada mayoritaria en esta Asamblea Legislativa es fruto de un fraude. Un fraude que ha quedado demostrado frente a las cámaras, frente a las publicaciones, frente a observadores nacionales e internacionales, que está bastante claramente demostrado que hubo fraude, ¿no? O sea, el hecho de que se interrumpiera el conteo electrónico de votos la noche de votación cuando nunca había fallado, el hecho de que en el seguimiento que se le daba desde los locales de Arena, los centros de votación de Arena que dirigió Lester Toledo, un venezolano de derecha, y que publicó en redes sociales que él estaba dando seguimiento al conteo electoral, a todo el proceso electoral, a ellos no le fallaron las computadoras. Pero al Tribunal Supremo Electoral sí le fallaron las computadoras. No le tendrían que haber fallado. No tenían que haber fallado y habían ya una serie de elecciones previas en las cuales se había demostrado la capacidad de realizar un conteo electoral la misma noche. Se suspendió el conteo electoral de una manera amañada, más que sospechosa, realmente ahí hay un crimen de fraude. Y luego vamos a un conteo en el gimnasio electoral que ha sido de lo más desordenado y escandaloso a la vista del público. Entonces, nosotros tenemos que una asamblea legislativa, que no es constituyente, es legislativa, pero es una asamblea legislativa fruto del fraude, que está adelantando elecciones presidenciales. Lo menos que podemos esperar es que lo que están organizando es otro fraude. Entonces, no es un problema de que aquí se está organizando, cambiando el sistema electoral. Aquí lo que estamos organizando son procesos fraudulentos, con vías a perpetuarse en el poder, la actual facción política. El problema de Venezuela. Venezuela enfrenta una decisión de ataque de la gran potencia norteamericana.
la gran potencia norteamericana ha tomado las reservas internacionales de Venezuela, lo ha hecho con otros países también, ha tomado las reservas internacionales y se las ha apropiado. O sea, es un país, una gran potencia que ha robado a un país que es de los más grandes de América Latina, ¿no? Son 35 millones de habitantes, tiene naturaleza, digamos que, claro, si uno puede hacerla extractivista, ¿no? El petróleo, pues ha boicoteado completamente la economía de Venezuela. Entonces nosotros tenemos que, en Venezuela lo que ocurre es un ataque general de una gran potencia norteamericana que quiere tomar control de los recursos de Venezuela, que los últimos gobiernos habían estado poniendo en disposición esos recursos del bienestar de la población. Entonces es una situación diametralmente opuesta a lo que ocurre en El Salvador. Aquí en El Salvador tenemos un gobierno subordinado a la gran potencia norteamericana, en este caso de Trump, que no está a favor de los latinos. Él quiere expulsar entre 10 y 15 millones de inmigrantes latinos de Estados Unidos, o sea, no está a favor de los latinos. Ha llamado a nuestro país una letrina, para decirlo de manera diplomática, ¿no? Sí. Y sin embargo, este gobierno está subordinado a esta gran potencia. Entonces, las diferencias son diametrales. Hablando de una potencia como Estados Unidos, desde la perspectiva de Estados Unidos apoya lo que se está haciendo en El Salvador como una reelección indefinida. Ya, por ejemplo, antes en Honduras, primero no habían dicho mayor situación con la reelección de Juan Orlando Hernández, pero posteriormente pues pareciera que Estados Unidos le da vuelta al asunto y bueno, paramos de contar porque sabemos lo que ocurrió. Estados Unidos podría estar de acuerdo con todo lo que se está haciendo acá. Estados Unidos podría respetar la soberanía de nuestro país. Bueno, recordemos que en Estados Unidos el Estado tiene dos alas, un ala demócrata y un ala republicana. Y en este caso, quien tiene el control del Ejecutivo es el ala republicana. Y esta ala republicana está en enorme sintonía con el gobierno actual, el gobierno del clan empresarial, político Bukele. Sí, claro. Y en ese sentido los demócratas toman más distancia. Probablemente en las próximas elecciones a Congreso en Estados Unidos, con el gran descontento que ha generado la política de Trump anti-inmigrante y esa política arancelaria que supuestamente beneficia a Estados Unidos, pero que ha incrementado los costos de la vida en Estados Unidos y otras acciones más de carácter complicado para la misma población norteamericana, la popularidad de los republicanos y de Trump ha caído. Entonces nosotros podemos prever que en un futuro relativamente cercano, aunque este gobierno siga subordinado a la gran potencia norteamericana, va a estar subordinado en otras condiciones. O sea, no va a tener las manos libres para hacer todos los desmanes que está haciendo en la actualidad contra los derechos humanos y contra la población salvadoreña. El próximo año se acercan las elecciones en Estados Unidos precisamente para elegir a los congresistas republicanos y a los demócratas. Con todo lo que está sucediendo, ¿le conviene más a El Salvador para mantenerse así que gane uno u otro o le es totalmente indiferente? No es indiferente, hay diferencias de matices, pero lo que le conviene al pueblo salvadoreño es organizarse. Lo que le conviene al pueblo salvadoreño es ganar una autonomía regional y sectorial. Por ejemplo, lo que está sucediendo en medicina, en la salud pública de El Salvador. ¿Quiénes deben tener la mayor capacidad de decisión en cómo se gestiona la salud pública en este país? Los especialistas, no un partido político que está interesado en enriquecerse. O sea, hay que escuchar al colegio médico, hay que escuchar a las universidades, hay que escuchar al personal de salud, sí, claro. Hay que escuchar a la población en los territorios que apoya a los establecimientos. Pero ¿qué tenemos en este momento? Un recorte a la salud pública asociado a la política de este fondo, el Fondo Monetario Internacional, que finalmente es un fondo buitre como cualquier otro, ¿no? Un fondo que va a el saqueo de nuestros países y que está significando el despido de una gran cantidad de profesionales de la salud y que está significando una subrepticia
fusión, digamos, entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social, pero no para mejorar la calidad del servicio, sino para abaratar costos. Entonces, ¿quién debería decidir sobre la salud pública? Los especialistas en salud pública. Y eso es algo que no tenemos con gobiernos de este tipo. Para mencionar un ejemplo, ¿no? En lo territorial también. O sea, ¿quién debe decidir si se va un enclave minero en nuestro territorio? Bueno, la nación en primer lugar, pero también la población del territorio tiene derecho a decidir. Claro, un enclave minero es de tan daño ambiental tan grande que no solo va a afectar a donde se establezca, sino a la nación en su conjunto. Por eso es que hay un rechazo absoluto a la minería metálica en El Salvador. Con esto nos vamos a trasladar a una nueva pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que siempre en el ámbito de la reelección es necesario ver cómo se observa o cuál es el enfoque que le da la academia, cuál es el enfoque que le da la iglesia u otras instituciones u organizaciones. Vamos a continuarlo hablando. Desde su punto, que es desde la academia, cómo ha reaccionado la comunidad estudiantil, y desde la iglesia, qué es lo que se ha mencionado también específicamente desde la católica. Aquí hemos tenido una reacción muy similar a la que ocurrió cuando precisamente en las vacaciones de diciembre del año pasado se aprobó la ley que permitía instalar enclaves mineros en el país. Que hubo un rechazo de la población, ese rechazo fue amortiguado por el hecho de que vamos a vacaciones, pero ya en su momento la iglesia se pronunció, fue de las primeras que se pronunció. Yo no diría solo la iglesia católica, también las iglesias históricas, evangélicas se pronunciaron porque tienen conciencia del enorme daño que puede ocasionar la minería. Yo diría que en esta ocasión también, por ejemplo, el arzobispo, ¿verdad? Escobar Alas, se ha pronunciado pidiéndole a esta mayoría de la Asamblea Legislativa que recapacite. Nosotros desde la academia nos hemos pronunciado, desde la comunidad universitaria, porque los organismos universitarios pueden tener una reacción más paulatina, sobre todo en este momento que se pasa vacaciones. O sea, los organismos universitarios no han tenido la oportunidad de reunirse para abordar el punto. Ahora, nosotros como comunidad académica organizada de estudiantes, trabajadores y profesionales docentes, sí nos hemos pronunciado y hemos señalado que en primera instancia esta asamblea legislativa es una asamblea legislativa ilegítima, que no puede ni debe constituirse, nombrarse asamblea constituyente. O sea, ellos no tienen el derecho, ni la legalidad, ni la legitimidad para hacerle cambio a la Constitución. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que nosotros estamos con un gobierno que prácticamente se ha dedicado al saqueo público. Y para no mencionar muchos ejemplos, voy a mencionar el ejemplo nada más de las pensiones. O sea, está claro a la vista de todo el mundo cómo ha saqueado los fondos de pensiones de los pocos salvadoreños que tienen trabajo formal, salvadoreños y salvadoreñas. Y luego pues habría que mencionar que también estas medidas inconstitucionales de reforma van orientadas a perpetuar este gobierno de saqueo y de autoritarismo. Por lo tanto, desde la academia encontramos rechazable, ¿verdad? Tenemos un rechazo completo a este proceder. Bien. Hemos hablado desde la academia y desde la iglesia, pero también hay que evaluar las justificaciones que se dan para que esto suceda. Desde la perspectiva de la diputada Ana Figueroa, menciona que
Parte de esto representaría un ahorro de $50 millones, el hecho de tratar de homologar las elecciones, de tratar de que se hagan a la misma vez. Ahorrar $50 millones podría ser, digamos, una justificación necesaria, una justificación pertinente para estos cambios en la Constitución. Déjeme decirle que esos son argumentos para troles e influencers. Si ellos estuvieran preocupados por las finanzas del país, que ellos y ellas, diputados y diputadas y todos los de la cúpula de estos partidos políticos, hicieran rendición de cuentas. Pero nosotros tenemos un gobierno que no ha hecho rendición de cuentas desde la pandemia. O sea, nosotros no sabemos cómo se ha gastado el presupuesto de El Salvador. Hay investigaciones recientes de periodistas que están develando esa caja negra y que están estimando que tenemos $3.000 millones que se han perdido en corrupción. Entonces, que venga una persona que está fomentando reformas inconstitucionales a decir que nos vamos a ahorrar $50.000 es algo muy, pero muy engañoso, y que básicamente es materia de información y desinformación para troles y para influencers que son muy bien pagados en este gobierno. Eso estamos hablando nada más de la cuestión de los 50 millones. Si nosotros nos trasladamos a una de las situaciones como por ejemplo extender la presidencia a 6 años y bajo la idea de que se menciona que esto le daría más estabilidad al gobierno, 6 años es válido. Si estuviéramos con una persona, con un equipo, con un conjunto de concertación nacional que estuviera resolviendo los problemas del país, realmente, los problemas de degradación ambiental de nuestro país que son gravísimos. O sea, nosotros estamos envenenando el río Lempa. Necesitamos dejar de vertir todos los desechos domésticos e industriales en el río Lempa, porque el río Lempa es la vida de nuestra nación. Es como que estuviéramos comiendo chicharrones, desayuno, almuerzo y cena, y se nos van a obstruir las vías circulatorias, ¿no? Sí. Entonces, hay problemas del país que necesitan atenderse. Estamos en una situación en la cual nuestro país, la pobreza es creciente. La válvula de las remesas con la política norteamericana actual es una válvula que va a tender a cerrarse. Entonces necesitamos un proyecto de país. Este gobierno no está presentando un proyecto de país que ni va a beneficiar a la población, porque sus propuestas son las economías de enclave. El enclave minero, los enclaves turísticos, que no benefician a la población. Los enclaves comerciales y de servicio en el centro de El Salvador. Una gran cantidad de personas salvadoreñas, si usted quiere, no era estético. Las ventas informales que le llaman. Pero las personas sobrevivían de eso. ¿A dónde están esas personas? ¿Engrosando las filas de la pobreza, de la extrema pobreza? ¿A dónde están? No han mejorado. No es cierto que los pocos puestos que están muchísimo más caros en los pocos mercados que se han renovado hayan absorbido a toda esa gente. Entonces es una economía de enclave que desplaza a la población trabajadora salvadoreña. Eso no va a beneficiar a los salvadoreños ni a las salvadoreñas. Y no atender la degradación ambiental tampoco va a beneficiarnos. Entonces necesitamos que este gobierno tenga la posibilidad de ser sustituido. Y lo que están haciendo estas reformas inconstitucionales es evitando que este gobierno sea sustituido. Es un derecho democrático de toda la población salvadoreña cambiar de gobierno. Y eso es algo que se está cerrando con estas reformas inconstitucionales. También, ya para ir cerrando este bloque, se menciona también la eliminación de la segunda vuelta. Esto, de igual manera, se puede ver como algo positivo para algunos, o de igual manera es negativo que cuando 2 o más partidos no estén tan diferentes o tan disparejos en una primera vuelta, se vayan a segunda. ¿Qué tan delicado es esto? Mire, realmente uno podría cambiar las reglas de los procesos electorales.
Pero nosotros tenemos un partido político en el gobierno que los procesos electorales para este partido de gobierno son simplemente materia de engaño. Este partido ya demostró que le apuesta al fraude, no a los procesos electorales. Y quiere consolidar a partir de un fraude electoral en el 2027 que va a tener permanencia en el gobierno indefinida. Ese es el gran problema del país. O sea, ¿por qué razón? Porque nosotros no debemos discutir si las reglas del juego cambiadas son mejores o son peores. En realidad lo que debemos discutir es la capacidad que tenemos como pueblos salvadoreños, incluyendo los pueblos indígenas, como nación salvadoreña, de derrotar el fraude electoral. El problema aquí no es participar en un proceso electoral con reglas del juego nuevas y diferentes. Aquí el problema es participar en un proceso electoral en que quien lo organiza lo que le apuesta en primera instancia es al fraude. Con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Nos cambien, ya volvemos en Criterios. Otro punto sumamente importante entre la misma población es que se dice que no hay ningún problema con una reelección indefinida, que no es el presidente Nayib Bukele quien está pretendiendo perpetuarse en el poder, sino que es el mismo pueblo quien decidirá si puede continuar o no puede continuar. Dado esto, es posible dar credibilidad a lo que se menciona entre la misma ciudadanía, de que esto permite fortalecer la democracia y esto tal cual es decisión exclusiva y meramente de la población. Por favor. Bueno, si la población tuviera la oportunidad real de decidir, pero nosotros hemos visto un gimnasio nacional en el cual se cometió un conteo anómalo, fraudulento, de esta misma bancada, ¿no? Y que también allí iba la elección presidencial. Entonces nosotros no tenemos ninguna garantía de que los resultados electorales han sido tal como se han dicho. Puede ser que tenga popularidad el presidente, las encuestas lo dicen, etcétera, pero eso no está ratificado por un conteo electoral adecuado, pertinente. Sí. Hay un conteo electoral irregular. En ese contexto hay amplias razones para desconfiar de que realmente el pueblo salvadoreño va a tener la oportunidad de expresar su voluntad a través del voto. O sea, ¿quién nos dice que la próxima Asamblea Legislativa va a ser realmente elegida a partir de un conteo adecuado de los votos? Si esta Asamblea actual fue elegida mediante un conteo anómalo, ¿quién nos va a garantizar que este conteo va a ser adecuado? Y lo que estoy diciendo del conteo respecto a Asamblea Legislativa es perfectamente trasladable a el conteo de la presidencia. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral prácticamente falló en supervisar un conteo electoral adecuado. Nosotros tendríamos que entrar en un debate nacional respecto a cuáles son las condiciones en las cuales vamos a un próximo proceso electoral. No que se fortalece la democracia porque el pueblo va a decidir, cuando está realmente en mucha duda, en una duda más que razonable, que los votos van a ser contados adecuadamente. Entonces, supongamos que la población quisiera seguir votando, supongamos, tenemos un problema de tradición histórica de una constitución que te establece que en El Salvador no hay reelección. O sea, no debemos olvidar eso. No debemos olvidar que este es un presidente de facto, que este es un presidente que se reeligió
en contra de la Constitución de El Salvador, que no había sido reformada y que está siendo reformada por una asamblea ilegítima. Entonces, hay un vicio desde el principio. Tenemos un presidente de facto inconstitucional, tenemos una asamblea fruto de un fraude. ¿Qué garantías tenemos de que el próximo proceso electoral va a ser un proceso electoral realmente democrático? Muchas veces hemos escuchado que hay que hacer lo que los grandes hacen, no lo que los grandes dicen que El Salvador debe de hacer, ¿no? Y en ese sentido se trata de justificar la reelección indefinida, pero hay una cualidad de estas potencias, ¿sí? De estos estados desarrollados como tal, y es que la situación económica es considerablemente alta, es considerablemente buena. Si el gobierno logra resolver la situación económica, porque pareciera ser que a la población siempre va a estar agradecida, y eso es totalmente importante, habernos quitado de encima a los pandilleros, eso es importantísimo, pero la población ahora ya no habla de seguridad, ahora habla del tema económico. Si se logra resolver el tema económico, la población puede estar tranquila y puede darle las veces que sea necesaria el voto al presidente. Sí, el único problema es que este gobierno lo que está favoreciendo son las economías de enclave. Enclaves turísticos, enclaves mineros. ¿Qué entendemos por economía de enclave? Veamos. Por ejemplo, el enclave minero. El enclave minero es una empresa extranjera que viene, hace inversión, crea una fuente de trabajo local mínimas, o sea, no resuelve el problema del pueblo salvadoreño de tener acceso al empleo, sino que simplemente tiene acceso a nuestro territorio para enriquecerse desde nuestro territorio, sea extrayendo minerales o sea utilizando las playas y los edificios que se construyan para dar servicios turísticos. Pero esto no necesariamente va a beneficiar al pueblo salvadoreño si se maneja como economía de enclave. Y es lo que vamos. Sí. Entonces, ¿qué probabilidad tiene este gobierno, que su apuesta son las economías de enclave, de resolver la problemática económica de la población salvadoreña? Muy, pero muy pocas. Es decir, entonces, no se puede dar crédito o no se puede dar fe que resolviendo la situación económica, o bueno, si se resuelve puede hacer, pero estudiando o enfocándose específicamente en sectores por el turismo y darle todo el apoyo y descuidando otros sectores, así no se va a resolver nada. ¿Eso es lo que está diciendo? Exactamente, o sea, en otras palabras, partamos de la realidad. En teoría, si se resuelve la situación económica y se resolvió en alguna medida el problema de la violencia pandilleril, sí, claro, y el crimen organizado, pues está bien, ¿verdad?, que siguiera un gobierno. Pero lo que vemos es que en estos últimos 6 años el problema económico no solo no se ha podido resolver, sino que se está agravando. Y no existen políticas económicas gubernamentales que estén orientadas a resolver el problema de la población. Están orientadas a garantizar el enriquecimiento de un pequeño sector empresarial. El discurso de mantenerse en el poder por la vía de la seguridad todavía puede pesar en la ciudadanía. Sí, yo pienso que hay una cantidad de personas que tienen una posición ambivalente respecto a la seguridad. De una parte, hay un agradecimiento innegable respecto al control de la violencia pandilleril, pero de otra parte hay un miedo al régimen de excepción. Porque las personas saben, por ejemplo, muchas dicen, no, yo no puedo manifestar cosas en contra del gobierno porque me van a aplicar el régimen de excepción. Entonces, con una población, una ciudadanía que piensa así, ¿qué tipo de elecciones podemos tener? Decir, no hay confianza. No hay una confianza verdadera. Bueno, con eso nos vamos a ir a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos aquí en Criterios.
Si nosotros vamos viendo ya hacia las elecciones del 2027, podríamos comenzar a pensar también en aquellos que intenten conseguir la presidencia o que intenten, o al menos competir, o que intenten conseguir uno de los curules de la Asamblea Legislativa. ¿Qué perfil deberían tener y cómo deberían trabajar rumbo a los comicios en 1 año y medio? Una pregunta interesante. Yo creo que la problemática de El Salvador no necesariamente son las elecciones. Y yo creo que los problemas de El Salvador, los problemas ambientales de El Salvador, los problemas de empobrecimiento de la población, en este momento histórico no se resuelven con unas elecciones. No obstante, sin embargo, el pueblo salvadoreño, la nación salvadoreña debe apostarle a que los cambios de gobierno se deben hacer a través de procesos electorales. Por lo tanto, para mí la problemática inmediata es tener un proceso electoral válido, un proceso electoral que genere confianza en la población. Y hoy por hoy, así como está planteado, este proceso electoral no genera confianza a una gran cantidad de sectores poblacionales y sectores de la nación. ¿Qué es lo que le hace falta entonces a aquellas personas que intenten conseguir un puesto de funcionarios? Visión, tener los pies en la tierra, tal cual, propuestas, o podemos responsabilizar a que el único problema es el sistema que no nos está dejando competir. Mire, pongamos el caso que nosotros tenemos, voy a hacer un poco sarcástico. Veamos. Podemos tener, digamos, un Einstein, ¿verdad? Un genio, una genio, que viene y tiene grandes ideas y gran experiencia para resolver los problemas del país. Pero si esta persona compite en un proceso electoral viciado desde el principio, ¿qué oportunidades tiene de ganar? ¿Qué oportunidades tiene de ocupar un puesto ganado transparentemente? ¿Qué oportunidad tiene de implementar sus ideas? Para mí, que es el problema central, no es que acá en El Salvador no haya personas, no digamos genias, pero aquí hay sí personas extraordinariamente capaces y bien intencionadas. Entonces, esa persona en este momento, en las reglas del juego que se están poniendo, no van a tener oportunidad de realmente participar en igualdad de condiciones. Siendo así, ¿habrá una plena desilusión de la política si no es que ya lo hay? Yo pienso que hay una enorme desilusión de la política, que en El Salvador es un país que no confía en sus políticos, por eso había una prohibición constitucional que en este momento ha sido completamente desdibujada a la reelección presidencial, pero aunque en este momento esté desdibujada, en la memoria histórica del pueblo salvadoreño, de la nación salvadoreña, esa desconfianza está ahí. Es decir, nunca hubo un reposicionamiento de la política, un reposicionamiento de la confianza, simplemente podemos ver de que se ha acelerado la desconfianza en todo el sistema. Se ha acelerado la desconfianza. Yo pienso que en este caso se ha incrementado. Nosotros tenemos muchos síntomas, muchas señales de que vivimos una crisis política. O sea, el hecho de tener personas como Ruth de Leonora López, como Fidel Zavala, como Alejandro Enríquez, como Enrique Anaya, guardando prisión de manera muy, pero muy poco justificada. O sea, creo que todo el mundo acá es consciente que son personas prisioneras políticas. Entonces, ¿qué nivel de confianza podemos tener en que se organice un proceso electoral transparente cuando las personas que tienen algún potencial político pues son perseguidas y son encarceladas de manera injustificada? Última pregunta, ¿cómo quedamos a nivel internacional con la reelección indefinida? ¿Cuál es nuestra proyección? ¿Cómo nos ven? Bueno, yo creo que a nivel internacional genera desconfianza. Porque en un país en el cual está prohibido históricamente la reelección,
ya ir a una reelección genera desconfianza, falta de credibilidad. Y si en este momento ya no solamente hay una violación a una reelección constitucional, sino que dice vamos a cambiar las reglas del juego, ahora podemos estar en la presidencia de manera indefinida, esto está reñido con la percepción de una democracia en El Salvador. Bueno, así con esto hemos terminado Criterios. No nos vamos sin agradecerle a nuestro invitado por habernos traído todos esos análisis, esos puntos de vista sobre toda la situación de la reelección indefinida. Así que le agradecemos de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias y bueno, espero que estemos bien. Desde luego. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse y que siga disfrutando de sus merecidas vacaciones. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.